Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Yo te invito en el amor de Cristo, como siempre, a que escudriñemos la palabra de Dios, a que leamos la palabra de Dios, a que nos preparemos porque la venida de Dios está cerca. Y en esta palabra nosotros encontramos consejo y encontramos la guía para alcanzar la salvación. Amén. Y también aquello que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Este estudio le hemos llamado Dios juzgará a su creación. Amén. Yo te invito a que vayamos a Josué 7:1 al 11. Josué 7:1 al 11. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, o sea, del pecado, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Estaban tomando las tierras que Dios les había dado. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los amorreos y los de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre, oh Jehová? Dijo Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema, hasta han hurtado. Amén. Han cometido aún, lo han guardado entre sus enseres. Amén. La palabra de Dios dice que cuando Dios habló con Abraham, le dijo que iba a ser de él una gran nación, y sabemos cómo fue José vendido por sus hermanos a Egipto, y allí crecieron. Dice que cuando lo sacó eran 600,000 hombres, más niños y mujeres. Ya era un gran pueblo Israel. Y él les prometió la tierra de Canaán, y vinieron a la tierra de Canaán. No los pasó Moisés por cuanto pecaron, pero los pasó Josué. Y cuando llegaron a Jericó, que fue la primera ciudad que tomaron, Dios les mandó que dieran 7 vueltas y posteriormente gritaran, y los muros de Jericó se iban a derrumbar, entraran derecho y tomarían aquella ciudad, aquel país. Y así lo hicieron y lo tomaron. Pero Acán, de la tribu de Judá, dice la palabra de Dios, que tomó robado oro y vestidos y los trajo a Israel cuando Dios les dijo que no tomasen nada. Por uno pecó todo el pueblo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que la siguiente ciudad que iban a tomar era Ai. Y Josué manda a reconocer, y vienen y le dicen, no necesitas tanta gente, no los canses. Manda pocos porque Ai no es grande y es fácil de tomar.
Y Josué manda 3,000 hombres. Y esos hombres salieron corriendo, les mataron a más de 30, dice la palabra de Dios, porque fueron vencidos por los de Ai. Josué, dolido por lo que estaba pasando, clama a Dios y le reclama y le dice, pues ¿para qué nos hiciste pasar el Jordán si nos iba a pasar esto? Y Dios le dijo, ustedes han pecado, han desobedecido a mi palabra. Amén. Y descubrieron que Acán había tomado del anatema de Jericó y fue apedreado él con su familia. Si nosotros desobedecemos a Dios, tengamos en cuenta que seremos castigados. Amén. Bien, vamos a Romanos. Romanos 2. Romanos 2, 4 y 5. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, dice que o menospreciamos las riquezas de su benignidad, de su bondad, de su misericordia. Porque Dios, siendo Dios, se hizo hombre y vino y pagó un precio muy caro, muy alto, en una humillación y derramando hasta la última gota de sangre en una cruz para pagar por ti y por mí, por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice aquí la palabra de Dios, dice, pero por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti juicio, para el juicio de Dios en aquel día. Atesoras maldad, atesoras pecados. Y una cosa nos debe de quedar claro. Un día, tarde o temprano, estaremos delante de la presencia de Dios. Estaremos delante de la hermosura de Dios. Y entonces, si nosotros no hacemos conforme a su voluntad, nos daremos cuenta de lo valioso que es este tiempo y querremos regresar a este tiempo y tomar una actitud diferente, escudriñar su palabra, leer la Biblia, vivirla, cambiar, ser alguien diferente, obedecer a Dios. Pero ya no habrá tiempo. El tiempo de hacerlo es ahora, porque lo que viene muy pronto no nos va a gustar. Y el único camino y la única salvación en este mundo y en el que viene se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y nos invita pues a que nos arrepintamos. Bien, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 14. 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. La palabra de Dios nos habla que de las 12 tribus de Israel saldrán 144,000 personas que amaron a Dios, que aman a Dios y que no se casaron, que no buscaron la vanagloria ni las cosas del mundo, ni los placeres del mundo, sino que entregaron su vida plenamente a glorificar a Dios, a honrarlo, a vivir dentro de su palabra, a vivir en santidad. Lo que quiere decir esto, que si nosotros nos queremos
si nosotros nos esforzamos, podremos alcanzar la santidad. Y dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Yo te invito a que reflexionemos. Yo te invito a que entendamos que un día seremos castigados por Dios, que un día seremos premiados por Dios, dependiendo lo que hagamos. Reflexiona, reflexiona, despierta. Este mundo no es eterno, este mundo va a concluir, pero Dios nos ofrece una eternidad a su lado. Amén. Y eso es lo que estamos buscando hacer contigo, invitándote pues a que escudriñemos la palabra, a que honremos al que vive, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, vamos otra vez a Romanos. Cinco, 12 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 12 al 15. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? El pecado vino al mundo por un hombre, y por un hombre que se llamaba Adán, que fue el primero que fue formado por Dios. Y él y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del jardín del Edén. Y por ellos vino el pecado y vino la muerte, porque no iba a haber pecado y no iba a haber muerte. Pero Dios no pasará por alto a todo aquel que desobedezca a su palabra. Él le dijo a Adán, no probarás de este fruto, de todo lo que hay y de todos los animales puedes comer, solo de este árbol no comerás. Amén. Y Dios fue bueno porque no mató a Adán ni a Eva, simplemente los expulsó y les dijo que ahora Adán con el sudor de su frente ganaría el alimento y a Eva que con dolor daría parto y morirían un día porque no iba a haber muerte. Y dice la palabra de Dios que en aquel tiempo no había ley. Dice, si no había ley no había pecado. Y en el diluvio nos explica aquí la palabra de Dios que buenos y malos murieron, todos murieron. Amén. Por cuanto la maldad se multiplicó. Solo Dios halló gracia en uno que se llama Noé. Amén. Y también nos dice aquí la palabra de Dios que también por uno vino la salvación. Y hubo una ley, que es la que tenemos aquí la palabra de Dios, conforme a ella en la cual debió de haber vivido Israel, el cual desobedeció en muchas veces y fueron tomados prisioneros y llevados a otras naciones y muerto mucha gente de Israel por cuanto desobedecieron a Dios. Y ese es su pueblo. Hasta el grado que llegó Dios a buscar uno justo en el mundo y dice que no encontró a ninguno por cuanto todos pecaron. Y en su infinita misericordia, para no destruir la humanidad, como lo hizo con el diluvio en el tiempo de Noé, vino al mundo, se hizo hombre y ofrendó su vida para darnos vida
a todo aquel que crea en Jesús de Nazaret. Y eso es lo que te estamos invitando. Un día estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Y qué le diremos? No habrá más tiempo. El tiempo es hoy. La venida de Dios está a las puertas. Y es serio. Basta que observes lo que está pasando en el mundo para que te des cuenta que Dios está muy cerca, mucho más de lo que imaginamos. Dios viene, Dios está cerca, muy cerca. Pero el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Y es aquel que nos invita, pues, a que le honremos y glorifiquemos su nombre. Amén. Y nos apartemos de la maldad. Bien. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Dice, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y él mismo y él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros tenemos que resistir. Amén. No es fácil. No es fácil llevar una vida en santidad. No es fácil alejarnos de los placeres del mundo. No es fácil. Es muy difícil para que nosotros cumplamos la palabra de Dios. Muy difícil. Pero créeme que vale la pena. Créeme que es mejor vivir en Cristo que vivir en el mundo. Porque aquel que vive en el mundo vino a matar, robar y destruir, que es el enemigo. Es el que te ofrece los placeres de este mundo. Yo te invito, pues, en el amor de Cristo, a que nos preparemos para no ser castigados por el Creador de la humanidad y de este universo, que es Jesús de Nazaret, que es el mismo Dios, en aquel día cuando estemos delante de su presencia. Amén. Yo te invito, pues, en el amor de Cristo, a que reflexionemos los tiempos que estamos viviendo, que escudriñemos la palabra, que oremos a Dios, que hagamos conforme su palabra. Amén. Para que en aquel día nosotros seamos levantados cuando vengan las nubes por su iglesia. Amén. Bien, para concluir, vamos a Job. Job 11. Job 11, 13 al 18. Con esto concluimos. Amén. Dice la palabra de Dios. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echares de ti y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor
y dormirás seguro. Qué hermosa palabra de aquí del libro de Job 11, 13 al 18. Vamos a leerlo una vez más. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Qué hermosa palabra. Dice la palabra de Dios que si nos disponemos, dice que olvidaremos toda la maldad que hicimos y que veremos tan claras las cosas como si fuera de día, como si fuera el mediodía. ¿Qué tenemos que hacer para que esto suceda? Tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando lo encontremos en las nubes, dice que inmediatamente vamos a entender todas las dudas que hay en nuestro corazón. Y nos va a quedar claro el porqué de las cosas. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos ponemos en el hueco de su mano, todo pasará. Todo pasará y lo vamos a olvidar, dice, como aguas que pasaron. Se me olvidará todo el mal que hice y vendré a estar limpio y caminaré con mi frente en alto delante de los ojos de Dios. De verdad, créeme que vale la pena. Vale la pena conocer a Jesús, honrarlo, darle gracias, porque Él se lo merece. Él es el dueño de cuanto existe, de tu vida, del aire que respiras, de los alimentos que comes. Él manda la lluvia, Él da el sol para que la tierra produzca, el aire. Él da todo. Todo lo que tienes proviene de Él, proviene de Jesús de Nazaret. Honrémoslo, démosle gloria, démosle gracias por su sangre preciosa, por ofrendar su vida y ser humillado en este mundo, siendo Dios, para que seamos salvos. Seamos pues agradecidos con Dios. Amén. Yo te invito en el amor de Cristo. Escudriña la palabra, vívela, ora por tu familia, agradece a Dios lo que tienes y preparémonos para su venida que está cerca. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.